Bueno, ya que estamos grabando, les doy la bienvenida a una charla, encuentro, en realidad, de recomendaciones para las fiestas. Le agradecemos a Zoé que nos va a dar esta charla y a todos ustedes por participar en estas fechas que ya son complejas para participar en este tipo de eventos, así que muchas gracias por estar a todos. Y bueno, Zoé, si querés compartir la pantalla, así damos comienzo. Y acordate que estás muteada, así que por ahí antes de compartir, yo te diría que eso, que actives el Ahí micrófono. está, Acordate que te bárbaro. seguimos viendo Dale, y se comparte perfecto. Cuando ahí, quieras, ¿no? damos a inicio a este encuentro. Bueno, dale. Bueno, buenos días a todos los que se unieron. Eh, un poco la idea de esta charla era hablar un poco con el público, digamos, porque es una charla que no es técnica, por así decirlo, pero que sí siempre suma, siempre son recomendaciones o cuestiones a tener en cuenta que siempre suman, sobre todo, digamos, en esta época del año, donde parece que vamos a tener las dos últimas cenas de nuestra vida, porque se come, eh, se bebe y se ríe, por lo general, como si fuera la última, así que bueno, un poco por eso aprovechamos eh, para brindar este espacio, para que ustedes simplemente se vayan de acá con algunas cuestiones que nosotros llamamos buenas prácticas de consumo, que tienen que ver con una manipulación de los alimentos. Y a ver esto que me pasa. ¿Pasa la presentación, Miri? No, fíjate que abajo tenés unas flechitas, porque por ahí la primera hay que Acá. activarla. Eso, Ahí. ahora sí, ya va a pasar. Vale. Bueno. Fíjense que, bueno, primero yo le hice como este círculo virtuoso de los alimentos seguros, que en realidad era un poquito para pensar que un alimento seguro es mucho más que cocinar bien una comida o un alimento. En realidad tiene que ver con un montón de cosas que se suceden antes de cocinar ese alimento y que se suceden después. Y están todas integradas o todas tienen que ver con este momento del año, que es como que la Navidad y el Año Nuevo. Lo tratamos de enfocar ahí, un poco por la fecha y un poco porque nos toca de alguna forma a todos, digamos, todos en algún momento estamos elaborando un alimento, ya sea una parte de comida o postre o la bebida o lo que sea, en una reunión familiar. eh, entonces me parece que era interesante pues, en este sentido. Y dentro de este círculo, este ecosistema alimentario para obtener alimentos seguros, tiene que ver con, por ejemplo, digamos, no situarnos simplemente en servir la mesa y sentarnos a comer los que seamos, sino que empieza mucho antes. Empieza con preparar la casa, si se quiere, sobre todo del anfitrión o de la anfitriona, digamos, que va a recibir la gente, que es generalmente cuando uno le coloniza la casa a alguien, generalmente lo primero que hace es completar la heladera. Siempre pasa eso. Nunca hay espacio en la heladera para guardar la comida que todo el mundo trae. Después, entonces poder acondicionar la heladera o los lugares donde nosotros vamos a enfriar la comida o enfriar la bebida, que también vamos a hablar mucho de eso, pero también tiene que ver con hacer las compras, también tiene que ver qué hago con toda esa, por ahí a lo mejor esas compras que hice para este momento del año que suelen ser mayores en volúmenes que para otro puntual. Digo, esto hoy tomamos la fiesta de Navidad del Año Nuevo, pero puede pasar por un cumpleaños, digo, cualquier fiesta que genere un encuentro o que reúna más personas de lo habitual. Después sí vamos a hablar de lo que es la preparación y la cocción de los alimentos, cómo vamos a guardarlo después de haberlos cocinado para que lleguen a la noche, digamos, para comerlo o al mediodía siguiente. Eh, cómo vamos a hablar de las bebidas, algunas recomendaciones sobre lo que tiene que ver sobre el hielo y bueno, ya después finalizando la velada, ya sea con el brindis, digamos, de la noche o del mediodía.
Cuando yo pensé esta capacitación, que lo hablamos, digamos, con varias personas, incluso con las autoridades de la agencia, era un poco esto, ver dónde empezaría la preparación de una fiesta o de una Navidad o de un Año Nuevo. Y es como yo les decía hoy, empieza programándose, organizándose, ¿no? Como el lema de esta charla, ¿no? Eh, entonces, esa organización requiere que, por ejemplo, saber que la heladera va a ser uno de los electrodomésticos que más afectados va a estar, ¿no? Porque es lugar de guardado, sobre todo en Santa Fe, pero en la provincia de Santa Fe, donde en esta época del año hace mucho calor, o sea, estamos en verano, hace mucho calor. Muchos de nosotros ponemos el ventilador en la vereda cuando armamos la mesa de Navidad o de Año Nuevo. Entonces, la heladera es un digamos, un punto clave, si se quiere, para tener en cuenta en la organización de estas fechas. Entonces, limpiarla con antelación, descongelarla, aprovechar a tirar todo lo fuera del forno de la heladera, muchas veces hasta se llena de hongo las tapas y eso, porque digamos, la humedad de tocar las paredes de la heladera genera esas suciedades. Y nosotros siempre recomendamos que la heladera a fondo, si se quiere limpiar a fondo, sería desenchufarla, vaciarla completamente, limpiar estantes, los cajones, la puerta, los burletes, digo, o sea, a fondo, como el significado de la palabra tiene, digamos, completamente, descongelar el freezer, hacerlo, limpiarlo también, digamos, eso uno como una buena práctica debería hacerlo una vez al mes. Y después ir manteniendo la limpieza de la heladera. O sea, se me cae algo de la heladera, no espero un mes para limpiarlo. O sea, me limpio inmediatamente. Obviamente, los tiempos de eso van a cambiar en función de las personas que usan la heladera, ¿no? Si son un montón, si son pocas, digo, o sea, en función de eso uno deberá adaptar la frecuencia o modificar la frecuencia de esta recomendación de una vez al mes en función del uso que tenga. Pero sí es importante que en este momento, digo, o sea, ustedes imaginen que la casa a la que se va a hacer la fiesta, la heladera, todos vamos a poner algo, o sea, ya sea la comida, el postre, la bebida, digo, entonces preparar el electrodoméstico, o sea, empezar la fiesta unos cuantos días antes. Y en esa limpieza de heladera, que no es lo único que hay que limpiar, o sea, yo podría estar hablando toda la mañana de lo que hay que limpiar en una cocina, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es el uso de los repasadores y el uso de los tachos de basura y la basura. También en estos momentos, cuando hay estas reuniones grandes, se generan muchos residuos y el recolector no pasa. O sea, hay días de feriado que probablemente no pase, entonces tener una pequeña previsión de esto. Decir, bueno, no que el tacho de basura esté rebalsando de basura porque no pasa el recolector, digamos, prever esto, ¿no? El tema de los repasadores también es importante, porque nosotros, el repasador es como la mano derecha en la cocina y lo usamos para todo, y bueno, poder discernir entre si estoy elaborando un producto o un alimento crudo, me lavo las manos, uso ese repasador, ¿para qué lo uso? Después voy a preparar sándwiches de miga, uso el mismo repasador. Digo, o sea, tomarnos un segundo para poder pensar, o sea, probablemente la diferencia la haga cambiar un repasador. Digo, dejo ese repasador, lo pongo a lavar y agarro un repasador limpio. Ni hablar los repasadores que se humedecen para tapar los sándwiches de miga, ¿no? Ni hablar que eso tiene que estar limpio, hiper limpio, y no usar obviamente el que estaba en uso, ¿no? Más allá de que después podemos charlar toda la mañana si quieren decir una buena práctica o no, pero digo, se hace y entonces el que lo haga, que tome las precauciones necesarias para eso. Una vez que yo tengo la heladera limpia, digo, tengo la alacena o tengo los espacios de guardado acondicionados y pensados, yo tengo que hacer las compras. Y acá me voy a detener un ratito. Acá le traje yo un montón de imágenes, todas estas imágenes y toda esta información está en la web de ASAL. Estas particularmente son del Instagram, que yo después les voy a dejar el QR para que lo escaneen.
Pero bueno, todo esto ya existe, digamos. Nosotros lo hemos ido desarrollando acá con los chicos de comunicación, con Marina, con Martín. Y yo lo que hice fue rescatar toda esa información, digamos, agruparla en esta presentación para hoy para ustedes, pero es lo que siempre venimos a decir, solo que ahora estamos puntualizando, como les decía hoy, justamente por el momento del año. Y en las compras, yo me voy a salir un poco de, o sea, nosotros acá físicamente estamos en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, pero me voy a salir un poco de lo que es la ciudad de Santa Fe, de Rosario, que puede ser Rafaela, digamos, las ciudades grandes. Y voy a tratar de ir a las ciudades más chicas, y tal vez ustedes después en el chat, yo ahora no lo veo al chat, pero después podamos charlar un ratito sobre esto cuando termine la charla, o por lo menos de pasar las diapositivas, de cómo compramos y pensar cómo compramos los alimentos en general, digo, para que consumimos, ¿no? Y nosotros siempre le vamos a recomendar que los alimentos los compren en locales habilitados o en establecimientos habilitados. Y con esto no me refiero a grandes supermercados, ni a grandes almacenes, ni a grandes cadenas de carnicería. Incluso hay un montón de localidades de la provincia impulsadas por ASAL que tienen lo que nosotros llamamos como REPLO, que son registros de elaboradores locales. Pero son siempre personas y o elaboradores habilitados para la venta de alimentos. Entonces eso sí es muy importante, porque si yo le sigo comprando el lechón a la persona que me tocó el timbre de mi casa, que lo tiene cargado en la camioneta, en el mejor de los casos tapado con una lona, claramente esa persona lo va a seguir haciendo. Digo, o sea, yo entiendo el contexto de Argentina, entiendo, o sea, hay un montón de cosas. También entiendo que los alimentos una economía de subsistencia, pero, pero nosotros también como consumidores tenemos que aprender a comprar. O sea, a veces no cuesta nada. La diferencia entre estar habilitado y no habilitado no cuesta económicamente, ¿no? A veces es una cuestión de que no se hace un trámite en un montón de casos. Entonces, nosotros también tenemos un derecho. Yo siempre digo, uno elige y dónde gastar su dinero, y es muy poderoso, digamos, el poder que tiene el consumidor en función de dónde va a gastar la plata. El lechón, digamos, es el menor de los casos, porque la cantidad de, por ejemplo, de fiambres que, que se venden puerta a puerta, de productos elaborados, es muy grande, y esos productos son de alto riesgo. Entonces ustedes me pueden decir, sí, pero yo le compré siempre. Sí, pero sí, o sea, ustedes, yo siempre digo, nunca, como la famosa frase, nunca pasó nada. Sí, pero nunca pasó nada dentro de las personas que vos conocés. Pero en Santa Fe viven millones, en Argentina viven más millones. O sea, uno siempre se mira como que mira ahí, mira su entorno, no mira el global. Uno desde acá, digo, desde un organismo de control, mira el global, mira la provincia entera. Hay un control de eso, hay un censo, hay, digamos, estadísticas de todo eso. Entonces uno cuando realmente habla y dice es porque las cosas pasan, no es que las invento. Entonces esto sí, o sea, digo, no, hago hincapié en esto, por más chiquito que sea, no te quita que estés o no habilitado. De hecho, hay un montón de opciones para que todas las ventas de alimentos en sus diferentes escalas estén inscritas. Entonces, bueno, apuntar a eso. Mucho, o sea, ni hablar de lo que es venta, digamos, en redes sociales, o sea, todo tiene que ver con lo mismo. Nadie sabe qué pasó con eso. O sea, si vamos al lechón, nadie sabe en qué momento lo carnearon, ni el estado de salud del animal. ¿En qué momento fue carneado? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuánto tiempo pasó de que la persona que lo buscó lo llevó a tu casa? Digo, o sea, va sumando una cantidad de horas, y todas esas horas en procesos no higiénicos hacen que el alimento, que ya de por sí es un riesgo, porque digamos las carnes ya vienen con una carga microbiana elevada, ya simplemente por su origen,
imagínense sin el frío correspondiente, ni hablar de las prácticas, de las buenas prácticas, digo, todo va sumando. En el caso de los fiambres, de los quesos, chicos, eso pasa mucho, mucho. Cualquiera va, busca en una chata, va a una fábrica de queso, en el mejor de los casos lo subió a las 6 de la mañana y llegó a tu casa a las 12. No te digo un queso duro, hablo de crema, manteca, en el mejor de los casos una conservadora de Tergopol, eh, quesos cremosos, y capaz que llega a tu casa a las 3 4 de la tarde, digo, estuvo todo ese tiempo. Si algún día llega a haber un problema, yo le puedo asegurar que el ahorro que ustedes hicieron no va a alcanzar para cubrir todo ese problema. Entonces, nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que hay que cambiar esas costumbres. No es, a la larga, no es más fácil a veces comprar de forma informal que comprar de forma formal. Entonces, por eso, más que nada queríamos hacer hincapié en esto, porque sabemos que existe, pero también sabemos que se puede cambiar esas cuestiones. Con lo que tiene que ver con, por ejemplo, con aplicaciones de compras, por ejemplo, qué sé yo, hay un montón, pero en cualquier ciudad hay un delivery, ¿no? Bueno, saber que si yo voy a pedir en la modalidad delivery o de reparto, también comprarlo mismo en establecimientos habilitados, ¿no? Bueno, un poco lo que les decía, los alimentos que no estén refrigerados, o sea, lo que se ve mucho, mucho, lo que es todo elaborados como pizzas, empanadas, tartas, todo eso siempre tiene que estar refrigerado, o sea, toda comida preparada tiene que estar refrigerada, es como una ley eh, que uno debería respetar. Entonces, no la compren, si no está en el heladero, no la compren, incluso por ahí en el súper, cuando algunos súper medios grandes tienen roticería, que lo tienen en esa especie de exhibidora con bandejas de acero inoxidable, esas están refrigeradas, digamos. O sea, como está la papa con mayonesa, digo, vitel toné, no sé, milanesa, todo ese tipo de productos, eso está refrigerado. Toda comida elaborada tiene que estar refrigerada. Eso es como una ley general, y bueno, y nosotros tampoco la deberíamos comprar si eso no pasa. Se ve mucho arriba de los mostradores, se ve un montón todavía, se ve mucho. Entonces, bueno, tratar de elegir no comprar eso directamente. Ni hablar, bueno, de la imagen, ¿no? De la izquierda, que era un poco lo que hablamos hoy, el tema de las carnes en general, pero también se ve mucho queso, se ve mucho fiambre. Entonces, bueno, evitar todas esas compras. Una vez que yo hice las compras de todo lo que necesitaba, la idea es que vayan directamente a almacenarlos a casa, o sea, no se queden ni haciendo trámite, ni saliendo a comprar los regalos de los chicos, porque ustedes piensan que ya hoy, no sé, el súper explotado, imagínense, los empleados públicos cobraron el aguinaldo, entonces estamos todos esperando cobrar el aguinaldo, entonces pues, los súper hoy imposible, imagínense ya todo el tiempo que uno está dentro del supermercado, si encima de eso hoy va a haber 33 grados de máxima, en un auto pues llega a haber 45, entonces todo el tiempo que estuvo en el súper, más todo el tiempo que va a estar hasta que llegue a mi casa, si yo encima voy, no sé, meto en una juguetería a comprar hoy, empiecen a sumar la cantidad de horas que va a estar ese producto afuera de la heladera, que eso es directamente proporcional a la calidad de alimento que ustedes después elaboren. Entonces usted me va a decir, no me salió igual que la vez pasada, que claro, que era julio, y lo compré, fui a mi casa y lo cociné. Y no te va a salir igual, porque además de que aumenta el riesgo de que pueda existir una enfermedad después de que gastrointestinal, por ejemplo, además también se hace un deterioro importante del alimento. No es a veces un capricho, digamos, es una necesidad conjunta de que un producto tenga que se conserve en refrigeración o conserve la cadena de frío, como nosotros le llamamos, eh, en todas sus etapas. Entonces eso es un poco la idea, poder guardar las cosas, también haber pensado dónde las voy a guardar, los espacios que voy a necesitar. Recuerden cómo se guardan las cosas en la heladera, que las carnes se guardan abajo,
siempre en un contenedor, porque si alargar jugo y si yo las pongo arriba pueden contaminar lo de abajo. Entonces tengan en cuenta eso, porque si no siempre viene la tía Coca y mete las papas con mayonesa en la bandeja de la carne, digo, o sea, pasa, yo lo he visto, estas son todas cosas que uno va preguntando y son historias que todos en algún momento nos han sucedido. Una vez que yo ya compré, ya guardé, ya más o menos lo tengo todo organizado, me va a tocar prepararlo, ¿no? Y acá, bueno, es fundamental el lavado de manos en todas las etapas. Ya está más que comprobado, digo, con el tema del COVID, ya está más que comprobado que el lavado de manos evita el contagio de un montón de enfermedades. Y a su vez yo le dejé una imagen puntual sobre el tema de cómo van a descongelar los alimentos, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que la forma más segura, pero también la que lleva más tiempo es descongelar en la heladera, o sea, bajar la carne de la heladera al freezer, que por lo menos hay que hacerlo 24 horas antes, y todo va a depender del tamaño de la carne o del pedazo de carne que nosotros querramos descongelar, entonces tienen que hacer una previsión de eso. No descongelar nunca a temperatura ambiente, nunca arriba de la cocina, como que si la cocina fuera un mantra de seguridad alimentaria, no lo es, ya vamos a hablar de eso. Entonces, prevean eso. Eh, Generalmente uno, o sea, congela el asado, bueno, no es algo que uno ponga, que puede, digamos, es una buena práctica también descongelar en el momento de la cocción, pero ahí tienen que ver, bueno, otras cuestiones más gastronómicas, si se quieren, y higiénicamente tiene que ver con que no se cocine exteriormente y adentro quede cruda. Entonces, por eso es muy importante prever el tema de cuando uno tiene comida congelada, o en este caso carne congelada, o pollo, o cerdo, lo que sea, y lo tiene que congelar, ¿no? Sobre todo el lechón, que muchos compran en julio para hacerlo en diciembre. Entonces, bueno, tiene que prever ese tema. Que también el lechón se tiene que descongelar dentro de la heladera, que entre adentro de la heladera, chicos. Son cosas que yo quiero ver cuántos, si pudiéramos levantar la mano, tiene una heladera donde le entra un lechón. Ya el momento de la preparación en sí, de la cocción, con relación a las carnes, bueno, lo que decimos siempre, que no queden rojas en el centro, tener esa precaución de que la cocción sea completa. Después sí, tener en cuenta el tema de cuando yo voy a preparar, nosotros siempre aconsejamos, bueno, preparen, digamos, mejor dicho, preparen y cocinen todo lo que tiene que ver con cuestiones crudas, con carnes crudas, y una vez que eso ya esté cocido, poder limpiar, poder desinfectar, poder acondicionar la cocina nuevamente para elaborar los productos que nos llevan cocción, como pueden ser los sándwiches de miga, los piononos, qué sé yo, la torre de panqueque, en fin, tratar de poder también programarse mentalmente para hacer esa separación y evitar eso que nosotros llamamos contaminación cruzada, que es llevar eh, microorganismos contaminantes de, por ejemplo, la carne cruda o un producto listo para consumir, que puede ser, por ejemplo, un sándwich de miga, el fiambre, en fin, ¿no? Entonces traten de programarse como para poder actuar primero, o cocinar, o hacer, o preparar primero lo que tiene que ver con los ingredientes que contengan carne cruda y luego aquellos que no llevan ningún tipo de cocción. Una vez que yo hice las preparaciones, hice la carne, hice los sándwiches y hice la ensalada de fruta, me va a tocar guardarla, porque generalmente uno las prepara con antelación, el mediodía, la noche anterior. Y entonces acá está el momento de guardado, tan temido por todos. Y entonces yo digo, yo no puedo evitar que me usen el pote de 5 litros de helado para guardar la ensalada de fruta, pero yo le voy a pedir encarecidamente que no usen la bolsa de residuos para tapar el lechón. O sea, no lo hagan,
no es una buena práctica, ni el lechón crudo ni el lechón cocido, no lo hagan. Y tampoco calienten comida en el microondas usando estos recipientes de helado, tampoco. Después, si quieren, podemos charlar en otra instancia sobre contenedores y envases de alimentos, pero siempre tengan en cuenta que cada envase que ustedes reciclan, en realidad se elaboró para el producto que lleva originalmente. ¿Mm? Entonces, si no está hecho para calentar, si lleva un producto como es el helado que va al freezer, no sabemos si en el microondas, y probablemente no lo pueda calentar comida en el microondas, o sea, no sea apto para microondas. ¿Mm? Entonces, me gustaría que se queden con estos dos conceptos. No usar bolsas de residuo, porque, a ver, pensemos esto, la bolsa, como, o sea, cada envase se hace para un uso previsto, la bolsa de residuo, como su nombre lo dice, se hizo para la basura. Entonces, ¿por qué lo usaríamos para la comida? Entonces, esas cosas, o sea, se ve mucho lechón envuelto en bolsa de residuos. Entonces, por favor, evitemos eso. Usen film, si quieren. No sé, despiécenlo en parte más chica y pónganlo en tupper, en bolsas, eh, para alimentos, eh, pero no en la bolsa de residuos. Y bueno, el tema de calentar también, en estos recipientes de helados, que no están habilitados para eso, también es importante que no lo hagamos más, lo dejemos de hacer, ¿sí? Eso eh, quería, digamos, transmitirles hoy, más allá de que todo alimento que está cocido, toda comida preparada, tiene que guardarse en frío hasta el momento de su consumo. Generalmente, nosotros, digamos, y como las normas internacionales hablan de que una comida preparada no debe estar más de 2 horas afuera de la heladera hasta ser consumida. Eso es verdad, pero lo que uno también tiene que entender que cada contexto, cada geografía, cada espacio físico que uno habita tiene una temperatura, digo, o sea, vuelvo a repetir, Santa Fe, incluso el sur de Santa Fe, que yo me acuerdo haberme puesto algún pullover cuando era chica y pasaba Navidad en Venado Tuerto, de eso ya no pasa, o sea, ya hace calor en todos lados. Entonces digo, estas 2 horas en Santa Fe, como a veces hace, no sé, 38 grados a las 12 de la noche. Repito, ponemos el ventilador en la vereda. eh, y no sé, tratemos de que no esté 2 horas. O sea, ¿hay necesidad de que esté 2 horas? No, bueno, que guardémosla. Entonces, eso también nos va a evitar, porque esto es como una sumatoria de sucesos. Cada suceso que nosotros vamos sumando, después puede llegar a aumentar el riesgo, así como le decía hoy. También está la cuestión de calidad propia de cada alimento. O sea, están los sándwiches con el pan así todo doblado, seco, a las 3 de la mañana arriba de la mesa. ¿Hay necesidad? No, es un minuto. Guardarlo en una bolsita de polietileno en la heladera. Entonces, eso, empezar a ver eso. Tal vez la comida como otra cuestión que no sea solo para comerla y masticarla, digo, mirarla desde otro lado también. El tema me pareció muy importante, nosotros hace rato que venimos hablando de esto, el tema de enfriar las bebidas y sobre todo del hielo que se consume en esta época del año. Vuelvo, la heladera está como explotada de cosas, ya no da más. Auméntenle la temperatura, porque generalmente nadie le mueve el termostato y la temperatura queda como tipo clavada en 2 todo el año y en estas épocas también. Entonces, súbanle un poquito la temperatura porque ese motor, ustedes calculen que enfriaba una cantidad de alimento y de pronto tiene 2, 3 veces más. Entonces el motor funciona exigido todo el tiempo para tratar de mantener las temperaturas de refrigeración adecuadas y generalmente a veces hasta no llega porque, o sea, por eso aumentan el termostato para que funcione mejor, incluso puede llegar hasta gastar menos energía. Y entonces un punto clave, una buena práctica, una cuestión a tener en cuenta sería poder enfriar las bebidas
por ejemplo, en hielo. ¿M? No, y entonces liberamos la heladera de las bebidas, que generalmente suelen ser bastantes. Entonces, prever esto y decir, bueno, lo hago en hielo. Y acá viene una cosa muy importante, digamos, no hay ningún problema, o sea, uno pone una conservadora, tergopol, un tacho, un recipiente X, hielo, bebida, hielo. Que le pone un poquito de sal, hace una solución frigorífica que queda muy bien, pero viene después el tema de el hielo que se consume en las bebidas que se toman, que, digamos, no es un tema menor el hielo ese. Entonces nosotros siempre lo que nos van a escuchar decir es que el hielo que se va a consumir no sea el que enfrió las bebidas, sino que sea un hielo que esté aparte, pues que puede haber quedado en el freezer de la heladera o que pueda estar en una conservadora, pero que sea de uso exclusivo para consumirlo. Si no, pónganse a pensar, porque la botella, no sé, de cerveza se lava en la fábrica de cerveza, pero después se sube al camión, recorre miles de kilómetros, están 2 millones de depósitos, hay tierra, bicho, plaga, etcétera, 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 hasta que llega a la casa de ustedes, nadie lava la botella, porque digamos, o sea, generalmente son muy pocas las personas que pueden lavar una botella antes de meterla en la heladera, eso se hizo mucho con el COVID, o para enfriarla. Entonces toda esa suciedad que estaba alrededor de la botella, que suciedad de un montón de cosas, hoy forma parte de ese hielo y parte de ese agua. Entonces, mejor si el hielo para consumir se cuida, ¿no? Cuidemos el hielo que vamos a consumir, guardémoslo en una conservadora aparte o dejémoslo en el freezer, pero no saquemos hielo de la bebida. Eso era un poco también el concepto que queríamos dejar eh, para la fiesta, digamos, y en general, porque esto va a pasar, digo, o sea, todos nos vamos de camping, a pescar, lo que sea, digo, y esto pasa. Entonces tratar de que el hielo que se va a consumir, cuidarlo y esté en un recipiente de una conservadora aparte. Bueno, después que se siguieron todas estas etapas, por suerte nos sentamos a comer y, y pasamos el momento, digamos. Y después de la comida, yo lo puse como el brindis, pero en realidad tenía que ver con esto que les adelanté hoy más temprano, con brindamos, genial, a muchos nos agarra el brindis mientras comemos, otros terminaron de comer, no sé, sentaron a las 8, a las 9 terminaron de comer, y después se da el brindis, digo, o sea, hay infinidad de cuestiones, lo que sí es importante destacar o que quede claro es el tema de no dejar la comida arriba de la mesa una cantidad de horas excesiva sin ningún sentido. Si se terminó de comer, lo ideal es guardar todo. Y acá, una salvedad importante, guardarlo en la heladera. Ni el horno microondas, ni el horno convencional, ni el anafe, ni las hornallas, con la bandeja de asado arriba y un repasador, son lugares correctos de guardado. O sea, ninguno. Son falsas, dan un falso sentido de seguridad, eso no existe, o sea, la pizza, la tarta, el asado, las empanadas, los sanguichitos, todo debería guardarse en frío. O sea, lo mismo que venimos hablando hasta ahora es para las sobras. No dejen la carne arriba del asador, no la pongan arriba, adentro del horno, ni arriba de las hornallas con un repasador tapado para las moscas. O sea, de vuelta, guarden las sobras en la heladera como corresponde. ¿Mm? Eh, y usar el concepto de los envases que hablábamos hoy es lo mismo. ¿Mm? Entonces, un poco eso que no, eso digamos con el brindis, no dejar eternamente ni los sanguichitos de miga ahí todos secos. Si no levanten la mesa, guarden, es un minuto y les va a cambiar un montón de cosas. Bueno, un poco como había empezado la charla, el cambio está en cada uno, o sea, pensar las cenas de las fiestas un poco más allá de qué comemos, porque siempre dicen, ¿qué comemos en Navidad? ¿Qué comemos en Año Nuevo? Bueno,
pensar un poco más allá, cómo vamos a preparar esa comida, cuándo la vamos a comprar, cómo la vamos a guardar, cómo la vamos a guardar después que la cocinamos. ¿Sí? ¿Quién trae el hielo para enfriar las bebidas? ¿Sí? ¿Quién traigan tupper para llevarse el resto de comida? Pensarlo un poco desde ese lado. Como también le dejo el QR de Instagram para los que lo quieran escanear. Y bueno, esto, por lo menos por ahora, es todo. No sé si, Mili, vos querés abrir las preguntas o el chat. Zoe, muchas gracias. Si querés dejar de compartir, ahora en un Vale. ratito así pueden escanear cualquier cosa. Y tenemos algunos comentarios en el chat. Bueno, Te decía que dejes de compartir así vos también podés ver. vale. Está. Vamos a ver, están todos muy interesados. Hay alguien que se pone a limpiar la heladera porque no llega el 24, nos dice. Y por ahí a veces, o sea, eh, sí, te Acá por, pasa, o sea, nos pasa a todos, digamos, a todos somos humanos. Pero me parece que cuando alguien te lo dice o te lo comenta, uno dice, ah, mira, puede ser, capaz que tenga razón. por ejemplo, acá Juli nos dice que nunca había pensado lo del hielo, de tenerlo aparte. Eso es algo también, estuvimos Eh, haciendo algunas nadie, actividades. nadie le da al hielo la importancia que tiene. Exacto. Estuvimos haciendo unas actividades en el operativo verano la semana pasada y justo pasaba gente con la conservadora y cuando la abríamos tenía pasto, yuyo, tierra, porque la misma botella que Claro, utilizaban para guardar, también, bueno, utilizaban el mismo hielo para enfriar las bebidas y es complejo. Y en otros casos nos pasaba que mucha gente tenía separado lo que era para enfriar las bebidas y el hielo para conservar otros alimentos en otra conservadora aparte. Así que bueno, claro, hay gente que lo está implementando, pero a veces no nos damos cuenta. La lata, la botella, todo en la claro. misma Sí, sí. conservadora, todo mezclado. Y Ni también hablar que el cuando hielo va. hay que prepararlo con agua segura. Eso es re importante Sí, porque también, sí, por ejemplo, en otras localidades muy cercanas a Santa Fe no tenemos agua segura y bueno, y no debería ser agua de la canilla, el hielo que es para enfriar, las bebidas más claro. que nada. Sí, sí, no, o sea, yo está bien, en este caso, digamos, no. A partir de bases, digamos, que uno generalmente conoce, pero sí, obvio, cualquier preparación, ya sea el lavado de las ensaladas o la preparación de la comida, ni hablar del agua que se toma o el agua que se usa para hielo, tiene que ser agua potable, ¿no? Sí, sin duda. Sí, que la diferencia entre el agua de red y el agua potable existe, entonces siempre asegurarse que sea agua potable y si no usar, potabilizarla en casa, digamos, que también es una práctica que se aprende, que se usó toda la vida y que funciona claramente, entonces también, si no cualquier cosa nos consultan, acá hay material sobre eso. La limpieza de tanques también está, Sí, sí, ahí en tienen el, en mucha el Instagram, sí, información. incluso si a alguien se le ocurre que puede hacer algo, también lo puede decir ahí a los chicos y se activa eso, no hay ningún problema. Bien. Recuerden también que hay libro de recetas de Asal, que pueden también buscar recetas, alimentos libres de gluten, hay recetas también sin gluten. Tienen el buscador de los alimentos también sin gluten provincial, donde está todo el registro de los alimentos que están habilitados por la agencia. Las recetas tienen que entrar también, que acá preguntan en el chat, tienen que ingresar a la web de ASAL y buscar en temas y campañas. En temas y campañas ahí tienen todo este material que les está comentando Zoe y tienen uno específico que se llama libro de recetas. Así que bueno, si no hay ningún otro comentario o consulta, la presentación la van a poder descargar, la vamos a compartir en la web de ASAL. De cualquier manera, les repetimos con Zoe que está todo publicado en la página. Y a ver acá, Juli dice que lo de transportar en condiciones es fundamental. Las veces que me ha pasado que en mi casa primero van a comprar el pollo y luego siguen haciendo mandados. Claro, Para mí era lógico que no se hace y para la familia no. Si supiera la gente por dónde andan las bolsas de los supermercados
y veo que las utilizan muchas veces para guardar carne o pollo cuando las trozan, dice Gaby. Así Sí, que bueno, sí, yo todos creo que, comentarios. digamos, hay que pregonar con el ejemplo, creo que eso es lo principal, esto del, digamos, el lechón en la bolsa negra es una cosa muy común, muy común. eh, y bueno, pero también a veces si no te la dicen, bueno, te das cuenta, digamos, o sea, ¿no? Uno por ahí está que te lo dicen, bueno, y después hay que apropiarse de ese conocimiento y aplicarlo, no hay otra ciencia. Bueno, ahí Gabriela compartió, gracias Gaby en el chat, el libro de recetas, pero les Ah, repito que en temas y campañas tienen muchísimo material para ir viendo. Y bueno, la idea era que no demorarlos más de 30 minutos, como para que Zoe les comparta estas recomendaciones para que las fiestas no sean un dolor de cabeza. Y les agradecemos mucho que hayan participado. Y cualquier cosa están también los correos y toda la información que necesiten nos las pueden solicitar a través de todos los medios, redes sociales o donde quieran dirigirse. Muchas gracias. Gracias, Zoe. bueno, bueno, de nada, gracias a todos ustedes y nos vemos. Los esperamos en Y el próximo recuerden, encuentro. si nos organizamos, disfrutamos todos. Felicidades a todos, que tengan felices fiestas.